de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hemos querido revisar y hemos querido dar un énfasis para ver qué propone el sistema integral de pensiones en el tema de equidad. Si ustedes se dan cuenta, el sistema integral de pensiones es un mundo muy grande como para tocar solamente el tema de mujeres, pero el caso amerita. Sin embargo, no se puede tocar el tema de mujeres si no se hace una comparación en función de los hombres. Vamos a hacer un repaso primero, un repaso muy general de cómo va el sistema de pensiones en los dos regímenes, contributivo y semicontributivo. En el, no contributivo, perdón. En el caso, vamos a entrar directamente a hablar de la renta dignidad. Ay, perdón. ¿Se ve? ¿No se ve? El punto de presentación tiene. El vasito, ¿no? Ahí. Ustedes saben que la renta dignidad se paga. Gracias. Como pueden ver, la renta dignidad es un beneficio que se otorga a las personas que viven a los bolivianos que viven en el país, bolivianos y bolivianas, un monto de 350 bolivianos a aquellos que no tienen ninguna pensión del sistema integral de pensiones o del antiguo sistema, y 300 bolivianos a aquellos que gozan de una jubilación. Si nosotros entramos a ver los datos hasta agosto del 2024, podemos ver que es un dato desagregado por departamentos, ¿ya? En este caso, solamente haciendo un comparativo, son más mujeres que hombres quienes cobran la renta dignidad. ¿Qué conclusión podríamos sacar de este dato? Podríamos sacar que la mayoría de las mujeres se encuentra cobrando una renta dignidad de 350 bolivianos y es con eso con lo que sobreviven. De este 100%, que es más de 1.188.000 beneficiarios y beneficiarias de la renta dignidad, únicamente entre el 17 y el 20% además reciben una pensión del sistema integral de pensiones, es decir, reciben una jubilación. ¿Qué quiere decir? Que el 80% grueso están viviendo y sobreviviendo con 350 bolivianos al mes. Estos 350 bolivianos, como pueden ver, no alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica. Esta canasta básica que ahora, en estos últimos tiempos de crisis, se ha incrementado de forma radical, ¿no? Entonces, esto podría ser una alerta para nosotros que nos indique a ver qué podríamos hacer y qué podríamos plantear para que la renta dignidad, en vez de disminuir, aumentara. Vale la pena hacer una aclaración acá. Estos días ha habido un rumor que se ha generado diciendo que el gobierno en su presupuesto del próximo año ha quitado a los que reciben una jubilación, está diciendo que ellos no van a cobrar además la renta dignidad. Es una información falsa que ya se ha salido a aclarar, que ellos van a seguir cobrando la renta dignidad, que equivale a 300 bolivianos. El siguiente, por favor. En este dato lo que podemos ver son los asegurados al sistema integral de pensiones. ¿Qué significa? Son las personas que tienen un número de CUA asignado en el sistema y que alguna vez en su vida han aportado, ya sea bajo dependencia laboral o de manera independiente, o como consultores, ¿no? En este caso, la situación con la renta dignidad cambia completamente. Son muchos más hombres los asegurados al sistema que mujeres. Tenemos ahorita 2.700.000 asegurados al sistema integral de pensiones. ¿Qué quiere decir? Que estos 2.700.000 en algún momento de su vida han aportado para su vejez. No significa que sea 2.700.000 de personas que se encuentren trabajando y aportando en la actualidad. De estos 2.700.000 calculamos que entre 900 y 1 millón de personas se encuentran activas aportando al sistema. El resto, la mayoría, tiene una asignación, tiene ahorros para su vejez, pero no se encuentra aportando en la actualidad. Siguiente, por favor. Y esto nos va a permitir un poco ver en qué tramos de edad se encuentran los aportantes o los afiliados al sistema de integral de pensiones. Siempre podemos ver el azul son los varones y el rosado son las mujeres. En este caso, dependiendo de los rangos de edad, las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, entre 66 años y más, hay 223.000 hombres y nada más 90.000 mujeres inscritas en el sistema, ¿no? Y así pueden ir viendo todos los rangos de edad. En todos los casos siempre hay menos mujeres aportando al sistema.
o inscritas al sistema. ¿Qué significa? ¿Qué conclusión podemos sacar de ello como sacábamos de la renta dignidad? En este caso son menos mujeres que se encuentran bajo dependencia laboral, son menos mujeres las que están inscritas en el sistema, porque la mayoría, si es que está trabajando, está inserta en el mercado informal, que no necesariamente realiza aportes para su jubilación o su vejez, ¿ya? Entraremos un poquito en materia a hablar qué dice la ley. La ley tiene varios principios, la ley 065 tiene varios principios en su contenido. Uno de ellos habla de la igualdad de género. ¿Y qué se propone con el tema de la igualdad de género? Se propone aplicar mecanismos que ayuden a cerrar las brechas o las diferencias generadas entre hombres y mujeres. ¿Qué mecanismos son? Hay dos mecanismos, principalmente los que hemos identificado, por favor. Ay, perdón, el siguiente. Ese está. Uno, ay no, se perdió una diapositiva. Vuélveme a lo anterior. Vamos a hablar un poco de los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Cuando las mujeres cumplen, la ley dice que la edad de jubilación, tanto para hombres como para mujeres, es a los 58 años de edad. Pero, ¿qué conclusión podemos sacar? Nuevamente, la ley de pensiones es equitativa. Es equitativa para dar un beneficio de género. ¿Por qué las mujeres, por la misma cantidad ahorrada y por la misma edad, reciben un monto menor? ¿Sí? Pero hace un momento, mil disculpas, es no correcto interrumpir, pero me queda una cosa que seguramente todo esto, pero hace un momento decía que a las mujeres se les está dando el beneficio de por cada hijo que tiene, ¿verdad? Entonces ahí también eso es una... ¿Por qué no les dan a los hombres? Porque es un beneficio de género. Claro que sí. Entonces, primero cerraremos esta parte. ¿Por qué una mujer con el mismo capital recibe menos que un varón? Porque su expectativa de vida es mayor que la del varón. En este país se ha demostrado que los hombres fallecen antes que las mujeres, a una edad menor que las mujeres. Las mujeres les sobreviven normalmente. Entonces, por eso es que el sistema ha previsto que tiene que guardar más dinero para las mujeres, por lo tanto, el cálculo a pagarles a ellas es un poquito menor que el de los varones. Es un tema muy discutible que sí o sí es necesario poner en la mesa para que los cálculos se equivalgan, ¿no? Si yo he ahorrado 100.000, ¿por qué me van a dar menos? Deberían darme lo mismo que le dan a un varón. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a plantearnos diferentes desafíos para aplicar realmente equidad en el tema de pensiones. ¿Cuáles son esos desafíos? Siguiente, por favor. El primero y el más importante, sobre todo en lo que me preguntaba el señor, ¿qué tiene que hacer una mujer con 3 hijos? ¿Jubilarse a los 55 años o jubilarse a los 58 años? ¿Qué le conviene? ¿Qué es mejor para ella? ¿Reducir la edad de jubilación o aumentar densidad de aportes? ¿De qué depende? Depende de recibir una asesoría previsional oportuna. Lamentablemente, la APS, mediante una circular, ha prohibido en su momento a las AFPs, y supongo, pásamelo el siguiente, por favor, que aparezca la resolución, ha prohibido a las AFPs de dar asesoría a los jubilados, a los asegurados. Cuando van a la gestora ahora, si usted va, le van a decir, ¿cuántos años tiene? 52. Ah, no, todavía no está en edad para que le demos la información que solicita. ¿Cuándo tiene que volver? Tiene que volver cuando cumpla los 58 años para que le podamos decir al momento de consulta cuánto puede ser su jubilación. Muchas veces cuando uno va a los 58 años ya no se puede hacer mucho, ¿no? A los 58, perdón. Entonces, el sistema integral de pensiones, para ver cómo funciona y cómo me beneficio del mismo, requiere tiempo. Si uno unos años antes consulta, va a poder planificar de mejor manera llegar a la edad y obtener lo máximo que le paga el sistema. Entonces, es fundamental recibir asesoría previsional. Y esta asesoría previsional debería ser parte de una política del Estado. No debería estar prohibida, al contrario, ¿no? Deberíamos tener el derecho de que nos puedan asesorar para decirnos de qué manera llegamos mejor a nuestra jubilación, porque toda la vida hemos trabajado para ello. El siguiente, por favor. En este marco, nosotros planteamos que
Todos los asegurados o aseguradas menores de 50 años deberían tener un plan de pensión. Llegar a la vejez no es un tema de la tercera edad, planificar la vejez es un tema de jóvenes. Y muchas veces los jóvenes no nos preocupamos por cómo vamos a llegar a la vejez, pensamos que nunca nos va a llegar a esa edad. Entonces necesitamos tener un plan para nuestra vejez. Y todos los asegurados que son mayores de 50 años tienen que tener un asesoramiento previsional. Sí, pásamelo. Un asesoramiento previsional y saber, para no llegar a ciegas. Muchos van, se jubilan, les sale el cálculo, pero ¿por qué tan poquito? Me están engañando, me están estafando. Porque no conocemos cómo funciona el sistema. Entonces, es fundamental conocer cómo funciona. ¿Por qué me están dando 2.000? ¿De dónde salen esos 2.000? ¿No me tocaba más o tal vez me tocaba menos? ¿Por qué? ¿No? Y ahora con la calculadora de pensiones que se va a lanzar, un poco se va a poder, o vamos a poder aproximarnos a esa realidad, ¿no? Siguiente, por favor. Nivelar los montos de jubilación que reciben las mujeres. Es lo que les decía, de los mismos 100.000, si yo he ahorrado 100.000, igual se me va a hacer el cálculo con la edad que promueve la fórmula matemática, ¿por qué me dan menos de pensión? Entonces tienen que nivelarse los montos de pensión tanto para hombres como para mujeres por un mismo capital. Siguiente, por favor. Establecer beneficios financieros para mujeres. Les decía que la ley solo permite, a una familia o una mujer que tiene más de 3 hijos, solo le permite usar hasta 3. Si yo tengo 5 o 6 hijos, ya no me los permiten usar. Entonces, desde nuestra humilde opinión, pensamos que debería hacerse un aporte extra por hijo nacido vivo y que pueda surgir, no sé, quizás desde el Estado, ¿no? Ya esto sería un verdadero beneficio para las madres, repito. Aplicar un beneficio que sea para mujeres que no son madres es fundamental. Si es que en este país se ha determinado que las mujeres tendrían que jubilarse, como en la ley anterior decía, 50 años las mujeres se pueden jubilar desde los 50 años y los hombres desde los 55 años. Ahí no se hacía una discriminación si tenías hijos o no los tenías. Entonces, en este caso, tiene que volverse un beneficio similar. Si queremos dar realmente a las mujeres un beneficio de equidad de género, tiene que ser para todas las mujeres, no solo para aquellas que han sido madres, ¿no? Y esto es más importante todavía. Las mujeres tienen que generar ahorros propios. El sistema, ¿cómo funciona? El sistema, la mayoría, les decía, son asegurados varones, han visto, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres en cuanto a los asegurados. Cuando uno solicita una jubilación, no la solicita solo para el asegurado, lo solicita además para sus beneficiarios o sus derechohabientes. En este caso, la cónyuge. Pero si esta cónyuge ha tenido la desgracia de justo divorciarse antes que su esposo llegue a la edad de jubilación, porque eso pasa lamentablemente, los hombres mayores de 50 años, no sé qué les pasa, pero se divorcian de la mujer de toda la vida y se casan nuevamente con una más jovencita. No sé si han visto, pero a mí me ha pasado muchas veces en el trabajo, ¿no? No solo se vuelven a casar con otra persona, sino que además tienen hijos, ¿no? Entonces, en este caso, la mujer que ha acompañado toda la vida, que seguramente le ha ayudado a generar ese ahorro, se queda sin nada. Porque como hay un divorcio, ella ya no tiene el beneficio de ser su derechohabiente. ¿Cómo funciona el derechohabiente? Funciona al fallecimiento del asegurado, la derechohabiente, la cónyuge, tiene derecho a cobrar una parte de su jubilación por toda su vida. Si esta persona no es declarada o se ha divorciado el cónyuge de ella, ella se queda en la nada y sin ahorros. Entonces, en este caso, ¿qué promovemos? Promovemos que las mujeres, independientemente de que tengan un trabajo bajo dependencia laboral o tengan un trabajo de manera informal, tienen que aportar para su vejez. Tienen que tener un ahorro propio, por lo tanto, tengan derecho a tener una jubilación propia cuando llegue el momento. Si además están casadas y reciben el beneficio de sus esposos porque fallecen antes que ellas, ¡qué bien! Pero si no es así, van a poder tener un colchón o algo que en su vejez las sostenga. No se olviden, cuando uno llega a la tercera edad es cuando más necesita recursos económicos, cuando más necesita un seguro de salud y cuando más necesita de alguien para que la cuide, ¿no? Entonces, en este aspecto es importante que generemos conciencia a nivel de las mujeres para que se pueda generar un ahorro propio y empiecen a aportar de manera independiente, aunque sea el sistema, y puedan llegar a su vejez, aunque sea con una pensión mínima, ¿no?
Entonces, esa es la propuesta y es todo, ¿verdad? Sí, es todo. No está excluido. Permítame aclararle, por favor. Lo que hay que hacer es leer el artículo y hay que leerlo en su integridad. Les pido, por favor, atención. La renta universal de vejez es la prestación vitalicia de carácter no contributivo que el Estado boliviano otorgará a. Eso dice la redacción, no dice que no otorgará, dice que otorgará a. ¿Va a otorgar a quiénes? A los bolivianos y bolivianas residentes en el país, mayores de 60 años. ¿Va a otorgar a los accionistas, socios? No, a excepción de. Los bolivianos, a excepción de, sí. Ahí está el 3, pero el B no está exento, ¿no ve? El B está incluido. Exacto. En el B dice los bolivianos y bolivianas que perciban una renta y pensión de la Seguridad Social de largo plazo. Lo que hay que ver aquí es que todas las personas que ahora rescatan su compensación de cotizaciones del antiguo sistema está siendo administrado por la gestora pública. Ya no se vuelve pagado por la gestora pública. Ya no es pagado como antes de los que se han... Todavía tenemos jubilados del antiguo sistema, ¿no ve? Pero los actuales se suma, como usted decía, una pensión de vejez está conformada por la fracción de saldo acumulado, por la compensación de cotizaciones mensual para aquellas personas que han rescatado más de 60 meses en el antiguo sistema y además para aquellas personas que podrían o no obtener una pensión, una fracción solidaria. Es más del 70% de las pensiones. Más del 80%. Más del 80% de los asegurados o los jubilados se jubilan con una pensión solidaria de vejez. Estas personas, según lo que se ha aclarado, van a seguir percibiendo la compensación de cotizaciones. Perdón, la renta dignidad, los 300 bolivianos de la renta dignidad. Pero quisiera que se vea la excepción. La excepción dice, excepto a los bolivianos y las bolivianas que perciban la fracción complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación. Yo entiendo que aquí sí está el problema. ¿Quiénes estarían tomados en cuenta ahí? Pero los jubilados en el antiguo sistema. No, la CC. ¿No? La CC está ahí porque cada mes desembolsa el la CC. Pero la CC es parte, la CC se vuelve parte de una pensión o de vejez o de una pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones. El tesoro no da la gestora, porque si no estuviera la gestora entregando dinero Sí. de las cuentas individuales. Sí, le entiendo. Le entiendo. Solamente. Hay que analizar. Pero según mi criterio, la compensación de cotizaciones cuando forma parte de una pensión de vejez o de una pensión solidaria de vejez, está incluida para el pago de la renta dignidad de 300. En el inciso 3 había que analizar y solicitar información si están considerados los que son jubilados del antiguo sistema, del sistema de reparto. De hecho, si ellos no percibirían, ¿no ve? Pero hay que aclarar. Así es. Respecto a lo que decía de la ley de la 1732 y de la 065 en temas de género, también es importante aclarar que la 1732 decía que cuando hay una esposa o una cónyuge y ha fallecido el titular, esta se vuelve su beneficiaria, puede cobrar su pensión hasta que contraiga otro matrimonio o tenga otra convivencia. Eso decía la 1732. En cambio, la 065 no. La 065 dice que la esposa o la cónyuge es beneficiaria de forma vitalicia independientemente de que contraiga o no otra relación matrimonial o otra relación de convivencia. No pierde su beneficio. Y es importante decir lo que decía la señora, es un beneficio de ida y vuelta. Yo soy tu beneficiaria, te declaro, pero tú también me declaras. Si es que se diera el caso que el cónyuge fallece que la cónyuge fallece antes, el cónyuge tiene derecho a cobrar también una parte de la pensión de la asegurada titular. ¿Ya? Sí. Hay una información errada en lo que usted me comenta. En principio, el beneficio de género se aplica tal cual. Las mujeres pueden reducir la edad de jubilación sin perjuicio de su pensión final, porque las mujeres que normalmente reducen edad de jubilación se van a beneficiar con la pensión solidaria de vejez y la fracción solidaria va a compensar la bajada. No va a haber una bajada como tal, porque cuando uno reduce la edad de jubilación siendo mujer y teniendo hijos nacidos vivos, no significa que estén vivos al momento de solicitar la jubilación.
pueden haber nacido vivos y haber fallecido, igual se toma en cuenta como un beneficio para las mujeres. ¿Ya? Eso, hijos nacidos vivos, dice la ley. Pero ellas, si adelantan su edad de jubilación por cada hijo nacido vivo, sus derechos se mantienen intactos en la ley. Ningún beneficio se les retira y no se les hace ningún descuento. Lo que sí hay que evaluar, y lo que les decía al momento de la exposición, es ver si les conviene. ¿En qué sentido les conviene? Una cosa es jubilarse con una mujer de 55 años que tenga 20 años de aportes, y otra cosa es que esta misma mujer se jubila a los 58, pero con 23 años de aportes para la pensión solidaria de vejez. Eso es lo que hay que evaluar. No que al reducir edad ella se ve perjudicada. Por un lado, los hombres no pueden hacer lo mismo, porque la ley, ¿qué dice? La ley dice la edad de jubilación para hombres y para mujeres es a los 58 años de edad. Uno se puede jubilar, hay una excepción en la ley. ¿Qué dice la excepción? Uno se puede jubilar independientemente de la edad, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que su capital acumulado cubra el 60% o más de su promedio salarial de los últimos 24 meses. Si usted cumple ese requisito, usted está habilitado para adelantar su edad de jubilación. Ojo, si usted hace eso, tiene que evaluar si le conviene, porque cuando uno adelanta la edad de jubilación, está renunciando tácitamente a recibir una fracción solidaria en el momento o en el futuro. Uno solamente se jubilaría con su esfuerzo, es decir, el esfuerzo de su ahorro que le da una pensión de vejez. Está renunciando a tener una pensión solidaria de vejez. Entonces, así se aplica la normativa. No hay una reducción del 8% por cada. Cada caso es totalmente distinto, porque uno ha trabajado diferentes años, ha ahorrado determinado capital, tiene una estructura familiar diferente. En función de eso se hace el cálculo. Entonces, cuando se hace el cálculo y usted cumple la excepción de la normativa y adelanta su edad de jubilación, es para muy pocas personas. Es para personas. Yo tengo muchos clientes que deciden jubilarse a los 50, 52 años porque cumplen la excepción de la normativa. Pero ¿por qué toman esta decisión? Toman esta decisión por diferentes motivos y no solo el financiero. Toman esta decisión porque a los 50 años se han quedado sin trabajo, porque necesitan liquidez, porque necesitan el seguro de salud y porque además ven que ya no van a volver a aportar al sistema y prefieren empezar a cobrar antes. Pero además, más importante todavía, toman esta decisión porque saben que ni en el momento de cumplir los 58 años o en el futuro van a recibir una pensión solidaria de vejez. Entonces pueden renunciar tranquilamente. La mayoría no se puede dar ese lujo. La mayoría, más del 80% de los asegurados, están obligados a esperar a los 58 años de edad. Cuando uno se va a jubilar con una pensión solidaria de vejez, es importante que se tomen en cuenta 3 aspectos. 3. Ahora se nos va a venir un caos, porque ustedes saben, ¿no ve? Que este octubre se ha aprobado una nueva ley que modifica los límites solidarios. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los maestros piensan que todos se van a beneficiar. No. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales. Uno sí es el capital que ha logrado ahorrar a lo largo de su vida, un poco pierde valor cuando es una pensión solidaria de vejez. ¿Qué es lo importante? La densidad de aportes, es decir, cuántos años ha aportado al sistema. Más importante aún es el promedio salarial. Si no tienen un promedio salarial suficiente que les indique que el incremento salarial último de los límites solidarios les va a beneficiar, la mayoría de los maestros, les digo, no se van a beneficiar de los 1.000 bolivianos de incremento. O no van a recibir o van a recibir menos. Entonces, probablemente eso es lo que ha pasado con sus compañeras, por eso no ha habido una actualización. No hay una actualización si el promedio salarial es bajo. Entonces, tienen el tope de la pensión solidaria de vejez y ahí se va a congelar, no va a crecer, porque el promedio salarial es fundamental para determinar el monto de pensión solidaria. Si es que no hay más preguntas, entonces podemos dar paso a la siguiente exposición. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, una vez más, como hemos agilizado la inauguración, el inicio. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, soy el magíster Federico Celada de la organización Flora Tristán
investigador de esta entidad no gubernamental dedicada precisamente a la seguridad social de largo plazo, es decir, a estos temas de jubilación. Nuestro fundador fue Gustavo Rodríguez, quien estuvo impulsando de manera muy importante la temática cuando en realidad prácticamente no se daba cobertura a estos espacios. Él ha logrado un avance significativo, esperamos, lamentablemente Gustavo falleció, pero con nuestro trabajo, Edith y todo el equipo, avanzar en esta temática hacia la unidad de los trabajadores. En este momento lo que vemos que se está beneficiando el gobierno, se está beneficiando la banca privada, otras entidades, pero los aportantes, jóvenes, adultos, etcétera, no lo estamos haciendo, no sentimos que esta ley nos esté beneficiando. Entonces, este lanzamiento de Jubiplan, que en este momento lo va a hacer Emanuel, nuestro técnico justamente que ha desarrollado la plataforma, pues nos va a permitir verificar finalmente de qué se tratan nuestras pensiones. Claro, hay ciertos límites. Un límite mínimo es que puedes verificar si has logrado 120 cotizaciones al menos en el sistema. Antes de 120 cotizaciones, que son 10 años de aporte, el sistema no te va a dar pensión porque, bueno, no existe en la ley esta situación. Entonces, solamente con esa precisión, después todos los que puedan acceder no necesitan cumplir 58 años para acceder a la jubilación, no necesitan, al cálculo de la pensión, que es lo que nos decía Edith. En la gestora uno va y yo tengo 52 años, no señor, usted todavía no, vuelva en 6 años y yo recién le voy a dar de qué se trata su pensión. Bueno, ese es un error, eso está muy mal, porque al final queremos saber todos en qué consiste nuestra pensión, cuánto vamos a recibir al final de semejante periodo de aportes, ¿verdad? Con este preámbulo, entonces, le cedo la palabra a Emanuel, nuestro técnico que ha desarrollado la plataforma, el programa correspondiente. Muy buenos días, ¿cómo están? Me presento, soy Emanuel Celada, soy programador en sistemas y les voy a dar a conocer la calculadora de pensiones que hemos desarrollado con Flora Tristán, ¿ya? Entonces, esta calculadora es accesible a todos desde la web. Les voy a mostrar cómo pueden acceder desde ya el navegador, ¿ya? Un momentito, por favor, esto les voy a compartir la pantalla. A ver si ahora me permite. Ahora sí. Mil disculpas. Ya. Empezamos, por favor. Entonces, lo primero, vamos a ir a la página web de Flora Tristán. Lo voy a escribir así tal cual, Flora Tristán Bolivia. Vamos a ingresar. Entramos a la primera opción, ¿no? Inicio Flora Tristán. Nos va a cargar la siguiente pantalla. Vamos a desplazarnos a la parte inferior y aquí lo tenemos. Van a buscarlo. Servicio gratuito Jubiplan. Aquí está ubicada la calculadora. Podemos acceder a la calculadora ya sea desde la PC o celular. No tengan ningún problema. Entonces, ¿qué es la información que nos va a pedir esta calculadora Jubiplan? Tenemos la siguiente información. Les voy a detallar cómo se debe llenar y qué información requerimos para iniciar, ¿no? Empezamos con la información básica. ¿Cuál es la edad? Vamos a hacer una prueba con una persona, puede ser de género masculino, con una edad de 56 años, ¿ya? Entonces voy a ir completando esos datos. Como pueden ver, estaban debatiendo justo sobre ese tema aquí. Pueden ver, ¿no? Al momento de seleccionar el sexo también pide diferente información. En caso de que sea femenino,
Entonces va a pedir la cantidad de hijos vivos, ¿no? Entonces, esta información es importante, relevante para poder procesar el cálculo, ¿no? En este caso voy a colocar de género masculino. Y muy bien, nos empieza a pedir esta información. ¿Tiene aportes al sistema integral de pensiones? ¿Tiene aportes al sistema de reparto antes del año 1997, que era el antiguo régimen? Entonces, voy a decir que sí, tengo aportes en el sistema integral de pensiones, y me empieza a pedir esta información. Ingrese los meses aportados, ingrese el total acumulado. Eso tenemos que obtener de la gestora. Ese es el extracto provisional de ahorro, si no me equivoco. Estado de ahorro provisional. Entonces, perdón, justo lo voy a compartir para que no haya error. Aquí está. Estado de ahorro previsional, ¿no? Todos los aportantes ya tienen acceso a la gestora, entonces tienen que acceder y generar ese reporte. En base a este reporte, nosotros vamos a sacar esa información y vamos a pasarla a la calculadora, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el estado de ahorro previsional y la información que nos pide es ingrese los meses aportados, ¿no? Entonces, al momento de revisar, vamos a identificar que estos son, ¿no? Total de meses aportados de esta persona, por ejemplo, es 225, ¿no? 225. Entonces, esa información vamos a pasarla aquí. Y la siguiente información que necesitamos, denme un momentito, es la siguiente. A ver. En esta tabla de aquí vamos a encontrar el total de aportes acumulados. Les voy a mostrar, es este dato de aquí. Total acumulados y les va a indicar la fecha, ¿no? Entonces tenemos dos datos, vamos a cruzar la información. Este es el que corresponde. Vamos a verificar que sea el total de aportes en bolivianos. Aquí indica total de aportes en bolivianos y coincide con este monto de aquí. Entonces esta persona tiene el monto acumulado de 215.381 bolivianos con 36 centavos, ¿no? Entonces, ese valor vamos a copiar. 215.381 bolivianos. Lo vamos a colocar aquí. No es necesario colocar la coma, ¿ya? Y finalmente nos va a pedir el promedio salarial de los últimos 2 años. Lamentablemente, en este reporte de aquí no nos brinda esa información. Entonces nosotros tenemos que promediar en base a todos los últimos pagos que recibimos de los últimos 2 años, ¿no? En este caso, como ejercicio, voy a colocar un monto de 4.500 bolivianos, ¿ya? Nos va a pedir este formulario alguna información extra también, como dato estadístico, ¿no? El estado civil, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo voy a colocar casado. Y de este lado nos va a pedir la información del cónyuge. Como les indicaba, esta información es relevante porque... pase, por favor. Esta información es relevante porque va a disminuir el monto de pensión si es que tiene una cónyuge, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, la persona tiene 56 años, entonces la cónyuge puede tener 50 años. Eso implica que sí va a tener un efecto en la fórmula, ya que es una edad menor, ¿no? En caso de que fuera mayor, no tendría ningún efecto, ¿no? Hay alguna información extra más que pedimos, como el nivel de estudio y demás. Esto, como les digo, no afecta al cálculo, pero simplemente es para estadísticas. Después completamos con algunos datos más y nos pide también si es que la persona ha trabajado en condiciones insalubres. Las condiciones insalubres van aplicadas directamente a los trabajadores mineros, ¿no? Que las condiciones de trabajo son bastante adversas y pueden llegar a fallecer, ¿no? Entonces, este tipo de individuos recibe un monto un poco superior al resto cuando tienen más de 1 o 2 años de aportes, o bueno, 1 año o 2 años de trabajo en estas condiciones de insalubridad, ¿no? Entonces, en caso de que se tenga, se completa. En este caso, no. Vamos a colocar algo más de información, como les decía, para la información estadística. Y finalmente, si es que ya les interesa a las personas estar informados, conocer más sobre el tema de las pensiones, puede también colocar su número de teléfono para que le agreguemos a un grupo de WhatsApp y le estemos informando constantemente de novedades y demás.
este caso voy a colocar algún número, prueba. Y quiero formar parte, listo. Al momento de hacer clic en calcular la pensión, entonces el sistema va a revisar toda la información que nos ha proporcionado y en base a los criterios de la ley, que es lo que nos hemos basado, va a ir verificando uno tras uno a cuál corresponde. Entonces, por ejemplo, esta persona va a verificar si esta persona tiene la capacidad de jubilarse en este momento. No. ¿A qué tipo de ley o artículo puede aplicar esta persona con la información que nos está proporcionando? Todo eso lo va a hacer en un instante. Entonces ahora le hago clic en calcular pensión. Esperamos un momentito, por favor, y ya. Este sería el resultado, ¿no? Nos está saliendo un monto de 1.973 bolivianos con la ley actual aprobada, ¿no? Con la 1582. Nos está indicando además que esto tiene una precisión del 90%. Como sabrán, para hacer un cálculo exacto, preciso, se necesita algo más de información. Saber cuántos hijos vivos tiene. Es información importante, pero que no estamos tomando en cuenta porque hace que el formulario se vuelva más complejo de completar. A pesar de eso, tiene una precisión del 90% y, como les indico, no es vinculante, ¿no? Entonces, ese es el monto que nos está generando para esta persona. Nos dice que esta edad no cumple la edad mínima para jubilarse. Por el momento podrá hacerlo cuando cumpla 58 años. Con ello también podemos generar un pequeño reporte para que guardemos esta información. Aquí están los datos de la persona que llenamos. Nos sale el monto y a qué tipo de pensión está. En este caso, pensión solidaria de vejez, ¿no? Finalmente, como Flora Tristán también tiene el objetivo de mejorar los montos de pensiones, estamos mostrando también cuál podría ser el monto de la pensión si es que se aplicara esta propuesta de ley que tiene Flora Tristán, ¿no? Entonces, vamos a darle clic justo a esa parte para ver cuánto ha incrementado. En este caso hemos pasado de los 1.900 a 2.999, ¿no? Esta propuesta de ley lo que hace es modificar los límites solidarios, basándose en un análisis técnico y, bueno, un consenso con varios sectores y de trabajadores del país, ¿no? Entonces, esa es la referencia de cómo se podría mejorar la ley, que es algo factible, que se puede, y también lo socializamos dentro de la aplicación, ¿no? Dentro de la calculadora. Entonces, este sería el monto final y, bueno, va variando obviamente para cada persona en base a la información que nos proporciona. Como les digo, pasa por bastantes filtros. No es simplemente que agarramos 4.500 y simplemente añadimos una división. Obviamente no es así. Esa información que nos ha proporcionado vamos a irla filtrando. Vamos a ver, ok, a este artículo puede ir porque aplica con estos criterios, este se descarta, este no puede y finalmente este sí puede. Entonces, en base a ese artículo, realiza los cálculos y es finalmente como ya lo podemos ver en esta parte, ¿no? Sí, por favor, para que... No todas, no sé si alguna para allá, estas, por ejemplo, eso, perfecto, una maravilla. Está legible, ¿verdad? Estamos. Muchas gracias. Bueno, críticas al sistema integral de pensiones, ¿no? Es la ley en vigencia, claro, se ha ido modificando en 3 ocasiones, pero fundamentalmente se han modificado solo los límites solidarios. El último, la ley 1582, ¿verdad? Entonces, de lo que hablaba la doctora, ¿no? Estos son los nuevos aportes de la parte patronal, ¿ya? Antes la ley 985 daba 3%, han incrementado 0,5%, ahora estamos con 3,5% sobre la planilla de todos los trabajadores. Miren, y aquí hay una primera discriminación, esta es la primera crítica, hay el aporte solidario minero extraordinario, que antes era 2%, han subido a 0,30%, es 2,30%. En total, el sector minero tiene un aporte de planilla de 5,8%, ¿sí? Eso quiere decir que ellos van a tener pensiones más altas que el resto de los trabajadores, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros llegamos a un límite después de 35 años de 5.200 bolivianos. Los mineros tienen un aporte a los 30 años ya de 6.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, ya hay, o sea, si vale el término en Bolivia, hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, ¿verdad? ¿Quiénes son los de primera categoría? Los militares, con su sueldo al final de su proceso, digamos, de ejercicio militar, 100% de jubilación. Un coronel, 22.000 bolivianos, con eso se va a casita como jubilado. Primera categoría. Segunda, bueno, están los policías, algunos otros sectores que reciben entre 50 y 70%. Luego están los mineros, que como hemos dicho tienen un aporte adicional, acá lo estamos viendo, que les permite tener una renta mayor. Y finalmente nosotros, los de cuarta categoría, los simples mortales, que vamos a recibir prácticamente lo que se va a poder, digamos que son montos mínimos, lo hemos ido viendo. Además hay aporte nacional solidario, no estamos en contra, ¿no? Pero bueno, esto ha ido subiendo, lo ha dicho también la doctora. Algunos profesionales ya ganan más de 13.000, tienen que aportar, antes era 1%, 0,15% más, 1,15% en total. Bueno, pero es sobre saldos, ¿no? Entonces no es un monto muy grande. Para los de más de 25.000 bolivianos está a 5%, le han subido a 7,4 más y es 5,74. Y los que ganan más de 30.000 bolivianos, 35.000, están con 35.000 bolivianos. 10% era antes, ahora es el 11,48%, ¿verdad? Entonces les han subido a estos montos de lo que llaman salarios de ingresos altos, ¿sí? La discriminación es lo que nos incomoda. Pasamos. Bueno, aquí unos ejemplos, ¿no? Vale la pena que ustedes vean de lo que les decía. Un trabajador que gana 15.000 bolivianos, el 1,15, ¿cuánto es en monto? Son 23 bolivianos, por si acaso. O sea, tampoco es un monto sobre el total ganado. Entonces, es 23 bolivianos. Este ingreso ya de 30.000 bolivianos, que ya es significativo, aporta 287 bolivianos y el ingreso neto mayor, no sé si tenemos enchufito, aportaría 589, casi 600 bolivianos a alguien que gana 40.000 bolivianos, pero ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Voy a pasar acá. Deterioro significativo en las rentas de vejez. Esto es algo importante, ¿saben por qué? Porque nos están incrementando de acuerdo a las leyes. Aquí está la ley 065, esta salió el 2010. Luego hubo una modificación con la ley 430, la otra modificación con la 985 y con la ley 1582, que es la última, la de este año, ¿no? Miren, este es el salario mínimo nacional. Ha ido subiendo indudablemente de 679 a 1.200, 2.000 y 2.500. Actualmente es 2.500 el mínimo nacional. ¿Cuánto es el mínimo de la pensión? Miren ustedes. Cuando teníamos 679 bolivianos era 476 y representaba el 70%, esto es importante, el 70% del salario mínimo nacional, ¿verdad? En cambio, ya cuando sube a 1.200 el salario mínimo, nos dan una pensión mínima de 560 y del 70% cae al menos del 50%, 46% de pensión nos están dando respecto del mínimo nacional. ¿Qué pasa? El 2017 nos dicen, vamos a subir los límites, todo el mundo feliz. El 2017 sube, pero de 2.000 a 640, que era, este año todavía se sigue pagando este mínimo, porque recién el 2025 se va a pagar este monto. 640 bolivianos, ¿cuánto representa del mínimo nacional? Apenas el 32,5%. Es decir, ya es ni la mitad de lo que pagaban el año 2010, ni la mitad. Ya es un monto bajísimo. ¿Y qué pasa con el 2024? 2.500 de mínimo, sube a 720 el monto, pero el porcentaje todavía baja más, 28,8. Es decir, estamos cayendo en nuestros derechos de trabajadores. Nos dicen, subimos, claro, está subiendo el monto, pero respecto del mínimo nacional. Y este mínimo nacional no es arbitrario, está en función de fundamentalmente de la inflación. Entonces, lo que nos está diciendo que estamos con menos capacidad de compra. Eso nos dice, ¿no? En el límite máximo,
miren, respecto del mínimo nacional también se decía 2.600 y, la primera vez y era 382% de un mínimo nacional, casi, para hacerlo redondo, casi 4 veces un mínimo nacional. O sea, tendría que ser más o menos 10.000 en la actualidad, 4 mínimos nacionales. ¿Qué ha pasado? A la segunda modificación, 3.200, sube indudablemente, pero ¿cuánto representa? 267% del mínimo nacional. 2 veces y medio que un mínimo nacional, 2 veces y medio, un poco más. En la tercera modificación, sube el monto, 4.200, pero ¿cuánto representa del mínimo nacional? Apenas 2 veces. Ya no es 2 veces y media, sino 2 veces. Y en el último sube de 4.200 a 5.200, que es un monto, pero estamos hablando del doble. Casi teníamos 4 mínimos nacionales, ahora tenemos 2 mínimos nacionales. Entonces debería ser cerca de 10.000 y cae a 5.200 nuestro. Para que veamos cómo está nuestra situación como trabajadores, más allá de que seamos de este o de aquel lado, la situación de los trabajadores se está deteriorando en general para todos nosotros que no porque queramos, nadie dice yo quiero ser jubilado. Todos vamos a llegar a esa edad y por tanto nos merecemos, como todos, tanto los que ahora son jubilados como los que vamos a ser, nos merecemos un mejor trato, una pensión digna de vejez. Pasamos. Bueno, miren, esto es los aportantes reales, lo que hablaba también Edith, esto es hasta el 22, estábamos bien, hemos crecido significativamente el 16 al 17, con esa modificación la gente se apuntó a hacer mayores aportes, se estabilizó, vino la pandemia, la gente dejó de aportar, de 873.000 personas que aportaban, bajó hasta 389, la recuperación está lenta, 882, 900, ahora estamos hablando de cerca de 1 millón, un poco más de aportantes, ¿verdad? De los 2,6 millones que somos asegurados, o sea, ahí estamos menos de la mitad. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, un día estoy trabajando en un medio, en algún lugar, y luego me retiran, ya no aporto, etcétera, consultorías y demás. Entonces, nuestro aporte no es regular. Muchos pueden tener 40 años y pueden tener 6 años de aporte, ¿sí? 6, 8 años de aporte, esa es la verdad, porque el mundo laboral es muy irregular en Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos esta situación que poco a poco está volviendo a sus cauces, pero con mucha lentitud. Pasamos. Otro elemento importantísimo es en el tema de inversiones. Miren ustedes qué ha pasado con nuestras inversiones. Antes teníamos 0, esto era bonito, bolivianos corrientes. El boliviano corriente es lo que está en nuestro bolsillo, ¿sí? 10, 100, lo que sea. Esto teníamos 0 cuando empezamos con la ley el 2006. Esto estamos antes de que se cambie a la 0.65. Estamos todavía en la 17.32. Los dólares, teníamos 21.97% de dólares, teníamos UFBs con mantenimiento de valor, 44.24, casi la mitad, y finalmente teníamos bolivianos con mantenimiento de valor, 33.79. Genial. Aquí no tenemos que preocuparnos de que se va a devaluar nuestra platita, ¿ya? Entonces, este es un cuadro. ¿Qué pasa el 2014? Ya ha entrado el proceso de cambio, el gobierno de Evo Morales, y miren cómo cambia. De 0, que teníamos en bolivianos corrientes, pasamos a 76%, 75.96. 76% boliviano corriente. ¿Qué quiere decir? Este se devalúa. Este ya pierde valor. Y sobre todo este año lo estamos viendo, ¿no? Si el huevo costaba antes 80 centavos, ahora cuesta 1,20, bueno, ya has perdido toda esa capacidad de compra. Esto está cambiando. Esto ha permitido que el sistema financiero sea el principal acreedor de nuestros aportes al sistema. Los dólares, miren, estábamos en 21, ha caído a 9, las UFBs de 44, casi la mitad, cae a 12, y con mantenimiento de valor a 2, ya menos de 3%. ¿Qué pasa el año 2022, donde hacen el último reporte? 97% es bolivianos, corrientes. Quiere decir que nuestros dineros, hablamos de 26.000 millones de dólares ahorrados, ¿verdad? Pero eso es, si lo divides en los 180 y tantos millones de dólares, entre 6,96, que es el tipo oficial,
ahora alguien tiene tipo oficial, todos estamos hablando de 10, 11 y 12 bolivianos, casi la mitad de lo que es el oficial, imagínense. Entonces, si tenías 26 mil millones de dólares, ahora vas a tener 14 mil millones de dólares, ¿me entienden? Porque se ha esfumado la plata en términos de dólares, ¿sí? Se esfuma la plata. Muchos nuevos políticos dicen, no, hay que sincerarnos. Pero sincerar quiere decir, sobre todo, todos los aportantes, vamos a vaciar nuestros recursos porque de este 97%, casi hemos llegado al 100%. Este año han hecho un reporte, han traído los últimos dólares que teníamos afuera, 500 millones de dólares, de eso han dejado un monto mínimo de 50 millones. Para los montos que manejamos, 50 millones es muy poquito. 450 han traído dólares y lo han vuelto bonos del TGN. Entonces, lo han vuelto bolivianos. Listo. En términos formales, esos últimos dólares salieron de nuestros fondos y, por tanto, esto ya es 100%. 0% dólares, 0%, 0%. Todo es boliviano corriente en este momento, ¿no? Esta es la situación, esta es la afectación, digamos, a nuestros intereses, porque si tomamos, sobre todo para los que van a tener pensión de vejez, que ya no están en la pensión solidaria de vejez, esto es dramático, va a caer dramáticamente. Pasamos. Otro elemento importante es esto. Hay una precarización de la población, miren ustedes, bueno, 11, 12 millones, ¿no? Creo que nos han pinchado el tamaño de la población y ahora tenemos una población un poco más pequeña. Bueno, ¿cómo será esto? No hay que leer en Coca. No digo, pero porque ese censo no nos convence, no nos termina de convencer. Pero tenemos una población total y tenemos una población que no trabaja, que está jubilada o no, que ya no trabaja porque es muy adulta o porque es muy pequeña, ¿no? Menores de 14 años y mayores de 65 años, la población en edad de trabajar. De esta población, la económicamente inactiva son amas de casa y estudiantes que no trabajan, básicamente, ¿no? Hay otros sectores inactivos también, y la población económicamente activa. Los desocupados en Bolivia son muy poquitos, ¿no? El 3, 4%, porque el INE dice, vende limones, entonces desocupado, ¿no? ¿No? O sea, y la desocupación encubierta se llama porque cualquier persona está ocupada, ¿no? Todo es ocupación en Bolivia. Y tenemos muchos ocupados, pero no inscritos al sistema, miren, 4.200.000 frente a inscritos, 2.5, ahora podemos decir 2.6 millones. La mayoría de los trabajadores no están siquiera inscritos al sistema. Miren ustedes, jóvenes entre 20, 25, 28 años, generalmente trabajan pero no están inscritos. Y de estos, ¿cuántos aportan? Entonces, no cotizantes, 1.600.000 y más o menos 1 millón que cotizan. Entonces, la precarización del sistema es muy, muy lamentable. Y la verdad es que no hay motivación de los jóvenes, de los independientes a decir, ya, yo quiero ser parte del sistema. Eso es malo, y lo decimos desde Flora Tristán. Tenemos que incorporarnos todos al sistema, porque todos vamos a ser adultos mayores. Eso de que mejor me gasto la plata ahorita no es tan conveniente, ¿no? Aunque sea aportar, reitero, el monto del mínimo nacional, que en este momento es 360,50 centavos, ¿verdad? Entonces, estos elementos hay que tomarlos en cuenta para subir los montos y tener más cobertura de los trabajadores. Obviamente queremos mejorar esto, este es el propósito de nuestras reuniones, de nuestro esfuerzo como Flora Tristán, pero incorporar más trabajadores y hacer que los trabajadores dependientes tengamos un ingreso, por supuesto, superior. Estamos hablando de por lo menos duplicar los montos actuales, de eso estamos hablando, ¿no? Eso lo hemos trabajado con un colectivo de docentes de todo el país, con consultores independientes, colegio médico, etcétera, ¿no? Hemos estado trabajando duro en esto, tenemos que seguir insistiendo. Adelante. La última parte, miren, para 5.200, ¿cuánto hay que ganar? Mínimo. Promedio, 2 últimos años. Ojo con esto, ¿no? No el último sueldo. 2 años promedio, si has ganado 7.428 o más, vas a llegar a 5.200. De lo contrario, este monto es ilusorio. Pasamos. Muchos de los maestros no llegan. No, entonces, alguien que gana un salario de promedio 3.000, miren, empieza con 700, 1.400, ya no llega, a los 20 años ya no llega al límite superior, se queda en 1.800. ¿Por qué? Porque solo les reconoce el 60%
de su total ganado, ¿ya? Cuando llega a los 25 años, tampoco ya le reconoce respecto de este monto total, porque es el 65% de su total ganado, 2.950, y de ahí ya lo conserva en 2.100. ¿Sí? O sea, estos montos que ofrece el límite superior son ilusorios para salarios pequeños, entre comillas pequeños, cerca del mínimo nacional. ¿Sí? Otro dato. Pasamos a 5.000 bolivianos. Bueno, acá miren, empezamos con lo mismo, depende del monto ahorrado. En general hemos hecho ejercicios con profesionales y nadie de los que he tenido, porque son jóvenes, han superado estos. Pero aquí tendría que ser 3.000 su monto, 60%, les reducen a 2.300 al límite. ¿Ya? Si fuera 60% tendrías 3.000, pero 2.340. A los 65 años estás con un monto igual, ¿no? Un poco superior, 3.250, te reducen a 2.700. Y finalmente, de 30 y 35 años, te pagan solo 3.500 con este monto, 5.000 bolivianos de monto promedio de los 2 últimos años. ¿Sí? Finalmente, creo que tenemos esto de 10.000. Miren, aquí también, o sea, podrías recibir, casi en nuestra perspectiva, deberías recibir alrededor de 6.000, te pagan 2.300, así, para este monto, ¿no? ¿Cuántos años de aporte? 20 años. Y te van reduciendo, miren ustedes, en todos los casos. Al final podrías haber recibido 7.000 bolivianos, pero vas a recibir los 5.200. Un sueldo ya de 10.000. Excelente. Es decir, sí, para una nueva modificación de límites, esta persona que gana 10.000 de referente salarial puede todavía tener colchón. Si vale. En cambio, los anteriores ya murieron. Ahí se congelaron y quedó ahí su monto. Finalmente tenemos la de 14.000, creo. Los rendimientos del sistema. Lo que les decía, miren, ¿cuánto es un rendimiento razonable? Lo que yo llamo piso, ¿no? Entre 4 y 6, 5%. Es lo mínimo, o sea, el piso es esto, ¿no? Donde estamos parados, esto es nuestro cero en matemáticas. Sobre ese piso deberíamos estar ganando. Miren cómo nos está yendo. Bueno, al principio, como toda escobita que va re bien, ¿no? El 2012, pero hemos ido cayendo, una pequeña subida del 14, y de ahí por debajo del piso. Nuestras rentabilidades, en síntesis, nos están haciendo perder. Te pagan ahora, con un dato frío, 4% te están pagando de rentabilidad, y la inflación declarada por el gobierno es 7%. ¿Cuánto has perdido? Tu capacidad de compra se ha perdido en 3%, clarísimo. Es decir, en lugar de todos la lógica que tenemos, ahorramos para tener más en el futuro. En este caso, nos obligan a ahorrar para perder recursos en el futuro, ¿me entienden? Entonces, estamos de cabeza. ¿Quién gana? La banca, porque todos nosotros nos obligamos a ahorrar 100.000, 200.000 en el tiempo, ¿no? No en un año ni en 10, 15, 20 años llegamos a 200.000. Esos 200.000 no están en una caja fuerte, no están en el colchón de nada, están en los bancos. Pero el banco jamás te va a prestar al 2, 3, 4%. Estamos hablando de 5, 8, 14, 25, 32% de rentabilidad de tu dinero. Lo que tú has ahorrado obligado por el gobierno pasa al banco y el banco sí te cobra una tasa de interés real, efectiva, donde ellos ganan y nosotros usamos ese dinero, le hacemos ganar al banco, usamos nuestro dinero, le hacemos ganar al banco, pero nosotros perdemos porque salimos jubilados con pérdida de valor. ¿Se entiende? Entonces, estas son las críticas centrales. Al gobierno le decimos entonces, señores gestora, ¿quieren manejar nuestra plata? Este es nuestro piso. No nos den por debajo de 5% de monto real. Listo. Este es nuestro piso. Porque igual uno va a la cafetería, a la salteñería y no le dice, ya, yo por su salteña le voy a pagar 2 pesos. No. Todo tiene precio y el precio de nuestro dinero se llama rentabilidad, ¿sí? Por tanto, ¿quiénes tienen que decidir el precio? Somos todos, no el empresario, no el gobierno, etcétera, que lo usa como caja chica esto. Falta plata, gestora. Hace esto, gestora. Los últimos dineros, gestora. Esto está incorrecto. Y claro, el directorio, el gerente, todo, según la ley, nombrado por el presidente, de una terna, etcétera, y el gerente ya ni siquiera es consultor ni digamos, de libre nombramiento. Se han vuelto personal de planta de acuerdo a la Ley General de Trabajo. Miren qué cosas tan
extraordinarias que pasan ahí, ¿no? Entonces, estos son los temas de crítica que estamos haciendo como Flora Tristán, para que despertemos también y digamos, a ver, cambiaremos estas cosas de la ley, ¿no? Porque, reitero, si fuera plata del Estado, bueno, todos discutirían. Es nuestros recursos, es nuestros ahorros, es nuestro dinero, por tanto, nos merecemos el derecho de decidir cómo van a ser las reglas del juego para manejar esto de manera correcta, coherente, independiente de los gobiernos de turno. No hablo solo del MAS, de cualquier gobierno de turno, un ente autónomo que permita de manera financiera, etcétera, ¿no? Con mucha calidad gerencial y técnica, mejorar sustancialmente las pensiones. La colega Averanga, por favor. Totalmente cierto, pero además si uno revisa la ley, ese directorio está conformado básicamente por gente que designa el presidente del país. O sea, eso hay que cambiar. ¿Quiénes tienen que ser los encargados? Hemos gestionado justamente con Conaljucib, estamos viendo el tema de por lo menos el control social, ¿verdad? Ya ni siquiera debería incorporarse en el directorio unas estructuras de cabeza gerenciales muy importantes y una representación de todos los sectores, porque en realidad de eso se trata, que haya transparencia y servicio a todos los sectores. Por eso, muy importante la presencia de la FETSI-DUMSA, de los docentes de la UMSA, está nuestra Confederación Universitaria de Bolivia, de todo el país, está también el grupo de asesores justamente de asesoramiento laboral y de pensiones de la doctora Tufiño, la Federación de La Paz, la Confederación con el compañero Rodolfo, el compañero. O sea, estamos entre personas que podemos impulsar un nuevo proyecto, que es lo que yo entiendo todos queremos.